Ya. Hola amigas y amigos, estamos en otra edición de Pati Pelados, día miércoles en la tarde, constituyentes. Estamos acá en este gran ciclo para ver distintas miradas, básicamente qué se dice en el distintos espacios y en los distintos, digamos, fragmentos, píxeles del eje político. Tenemos hoy día María José Cumplido, no sé si le gusta que la lleven Cote Cumplido porque así está haciendo su campaña, tremenda candidata que está aquí levantándose por todo aquí por el distrito 11, así que feliz si no me equivoco, por la lista de la prueba y el espacio político del Nuevo Trato, si no me equivoco. Perfecto. Y tenemos a Tomás Recart, nuestro candidato independiente. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, Francisco. Hola, Coté. Hola. Muy feliz de poder conversar con ustedes. Buenísima. Oigan, bueno, tenemos una tremenda semana. Ayer hubo una discusión legislativa más o menos interesante por lo que fue el tema de la ley de regulación de los agentes financieros, que causó un poco de polémica con todo lo que era el tema de Felices Forrados, que le llamaban ley Mordaza y todo eso. No sé si les parece que empecemos a hablar de ese tema, que al final la constituyente va a funcionar como un congreso también. Entonces es interesante que nos puedan como dar su opinión respecto a eso. ¿Qué opinan respecto a lo que pasó ayer, que fue una ley que fue controvertida? Unos dicen que es positiva, tiene elementos positivos, creo que condenan el sobreendeudamiento, otros dicen nefasta porque básicamente genera muchas barreras de entrada que impiden que, por ejemplo, emprendimientos como Felices Forrados puedan entrar. ¿Cuál es su opinión? Empecemos por ti, Cote. A mí me parece que siempre es positivo legislar para regular, ¿verdad?, ciertos elementos, en este caso cierta empresa, que en muchas ocasiones, y es lo que pasa con Felices y Forrados, no hay ninguna legislación que lo obligue a hacerse responsables, ¿verdad?, de las recomendaciones que hacen. Hay también ahí una duda sobre si Felices y Forrados es efectivo, muchos lo acusan de estafa también, pero yo creo que el elemento central es cuando nos enfrentamos a nuevos tipos de negocio, es intentar, ¿verdad?, proteger, y yo creo que ese es el objetivo finalmente del Estado, ¿no?, poner el centro de las personas y proteger, ¿verdad?, a los consumidores, siempre también que se mantenga, ¿verdad?, la posibilidad y se fomente también el libre emprendimiento. Obviamente yo creo que es positivo el tema, por ejemplo, de regular los intereses, ¿no?, en un mercado que está y es percibido también como bastante desregularizado, y en ese sentido leyes que apunten, ¿verdad?, a mejorar la regulación, yo las veo como positivas. Tomás, por favor, si nos puede ahí dar tu opinión respecto a esto. Hay una buena pregunta, Francisco. Una pregunta porque yo creo que es una muy buena manera de ilustrar tres cosas que se están discutiendo hoy día para la nueva Constitución. ¿Los negocios tienen límites morales, sí o no? Sí. No puede ser de que Felices y Forrados, que a mi juicio es una estafa, derechamente, en el fondo pueda seguir operando tan libremente. Los negocios
tienen límites morales? La respuesta es sí. Segundo, el tema del libre mercado. Yo soy muy pro emprendimiento, pro libre mercado, pero no entiendo la libertad como la falta de regulación, sino que entiendo la libertad como la regulación tal, de modo que las personas puedan sacar lo mejor y no lo peor de sí. Entonces, para ponerte un ejemplo, muy importante este ejemplo, porque en los últimos 30 años muchas veces entendimos la libertad como la no regulación. Y así tuvimos el transporte, así tuvimos el suelo, así tuvimos la educación, así tuvimos una serie de bienes públicos, lo que hablábamos el sábado. Con Francisco estuvimos el sábado en un debate. Y yo el mejor ejemplo que pongo... No conmigo, yo estuve de público. Bueno, el público, sí. Pero el mejor ejemplo, a mi juicio, es Wall Street. Si nosotros ponemos la regulación de Wall Street en Chile, muchos chilenos del mundo de las finanzas se van presos. Y esto lo dicen altos ejecutivos de finanzas. Entonces, tenemos que entender de que el Estado es justamente, pongamos en lenguaje simple, un buen árbitro para, en el fondo, que, llámese los jugadores, pueda sacar lo mejor de sí y no lo peor de sí. Y el tercer punto, que a mi juicio es muy importante en esta discusión, a mi juicio muy interesante, Valórica, es hasta qué punto cada uno hace lo que quiere y cada uno, en el fondo, se preocupa del bien común. Y lo de Felice y Forrado tiene dos ejemplos, a mi juicio, bien atingentes. Uno, el famoso retiro del 10%, y dos, la vacuna. Y te confieso que yo digo, ¿cómo es posible que le creamos el fondo a Felice Forrado y no le creamos la vacuna? Entonces, es un muy buen ejemplo que ilustra justamente todo lo que está pasando hoy día en Chile y que son debates que, y conversaciones y diálogos súper buenos de tener. Yo, justamente el sábado hablamos de que el proceso constituyente ya partió y ya partió por todos estos diálogos que se están teniendo. Yo vengo saliendo de otros dos y independiente del resultado que tengamos en abril, creo que es sumamente positivo para el país todo lo que está pasando. Interesante tema, como ese límite básicamente entre lo individual y lo colectivo y cómo se va a regular la próxima constitución. Bueno, pasando a otros temas, también estamos ya a pocos días de una fecha súper importante en lo político, que es básicamente el 8M. Yo sé que Cote Cumplido es una dirigente súper potente en ese espacio, y que en el fondo nos pueda contar qué perspectivas se ven, y también Tomás, que nos pueda tal vez también opinar en relación a ese tema, qué perspectivas se ven en relación a lo que vamos a enfrentar de aquí al 8M, que siempre es una de las protestas, sino la protesta más importante del año, y cómo se va a expresar la Constitución. Cote, por favor. Yo creo que es súper interesante lo que está pasando hace ya algunos años con la llamada cuarta ola del feminismo, que se diferencia de las anteriores por la cantidad de gente que convoca y también porque no apunta a una ley, ¿verdad?, en particular, como podía ser la primera ola, ¿verdad?, que apuntaba al voto, sino que apunta a un cambio cultural, a visibilizar la cultura del machismo, ¿verdad?, que tiene muchos niveles, ¿verdad? El nivel mayor es la violencia, pero en el nivel más pequeño lo vemos, no sé, en ciertos chistes que hoy día generan una percepción de violencia muy, muy grande. Y hace pocos años, efectivamente, como decías tú, el 8M se ha transformado en una gran protesta, y el tema del feminismo ha cruzado todos los espacios culturales, ¿verdad?, y los espacios de discusión existentes, ¿verdad? Ya no es algo de nicho, como podía ser el 2010, por ejemplo, sino que es algo bien transversal. Y obviamente en el tema de la Constitución va a ser bien relevante, porque en nuestra historia constitucional la mujer no ha aparecido. La primera vez, de hecho, que aparece la palabra mujer en la Constitución es con la reforma de Lagos, cuando habla de la igualdad de salario. Pero hay otros temas
que tienen que ver con cómo las mujeres, desde nuestra experiencia particular y de nuestra historia también particular, podemos poner arriba de la mesa ciertos puntos de vista transversales, ¿verdad?, respecto a, por ejemplo, cómo vamos a pensar o cómo vamos a decidir si el Estado va a tener un rol en los cuidados, ¿verdad? ¿Y por qué los cuidados son importantes? Porque las cuidadoras son en su gran mayoría, sobre un 80%, mujeres que cuidan hijos, cuidan personas con discapacidad, cuidan adultos mayores, y eso lo han hecho las mujeres de manera privada, ¿verdad? Ha sido un tema en que el Estado no se ha metido, lo han llevado ella históricamente, y eso tiene un impacto, por ejemplo, en la economía, donde las mujeres no se han insertado en igualdad de condiciones. Tiene otro aspecto en la salud mental de las cuidadoras, que está mucho más deteriorada, y etcétera, etcétera. Otro tema importante va a ser los derechos reproductivos, ¿verdad?, y sexuales de las mujeres. La pregunta si el Estado debe protegerlos o no, para en el fondo hacer que el Estado promueva la igualdad de género. Porque hoy día lo que tenemos es básicamente hombres y mujeres nacen libres, hay igualdad de salario, pero en realidad no hay un llamado, ¿verdad?, o una propuesta más audaz para que el Estado no solo asuma ciertas cosas, sino que promueva ese punto de vista. Yo creo que eso va a ser fundamental para la discusión en la convención, y va a ser fundamental también porque lo que necesitamos hoy día es tener la mayor cantidad de puntos posibles arriba de la mesa. Una de las crisis justamente que provocó el estallido es que hay una percepción de que son algunos los que hablan y otros los que simplemente reciben o incluso padecen esas decisiones. Y obviamente esas políticas públicas pegan distinto según en qué lugar, ¿verdad?, de la sociedad estás. Y en ese sentido yo creo que lo fundamental del movimiento feminista y de la historia del feminismo en Chile ha sido intentar poner esa otra mirada y conseguir trabajar, ¿verdad?, o apuntar a un trabajo por una sociedad, ¿verdad?, que integre a todas las personas, que respete las distintas identidades y que finalmente se les tome en cuenta y se piense cada política pública desde esta manera más diversa, multidimensional, más compleja, que un aporte finalmente a la toma de decisiones, y un aporte también en cómo cada uno de nosotros puede construir, ¿verdad?, el país que quiere. Perfecto, no, súper importante, y un tema que al final es uno de los temas más importantes y básicamente pilar de todo este proceso constituyente. Tomás, evidentemente tenemos que preguntar esto: ¿qué papel va a tomar precisamente lo que es el movimiento feminista, lo que es la llamada cuarta ola, como hace referencia Coté, en este proceso constituyente? Yo creo que la María José Lacoté lo pone muy bien, lo plantea muy bien. Yo creo que la otra dimensión que complementa lo que dijo Lacoté va a ser la discusión de las cuotas, ¿verdad? Si, por ejemplo, se va a discutir de que en ciertos directorios o en ciertos espacios de participación, tanto mujeres como pueblos originarios tengan ciertas cuotas. Yo creo que esa pregunta va a sin duda salir también. Yo creo que eso puede resumir muy bien lo que son las preguntas que van a estar en esta nueva Constitución. Yo tengo que preguntarle algo que es el temón de acá de Peñalolén, que es básicamente vivienda. Y bueno, con Tomás, en el foro que fuimos de nuestros amigas y amigos del Violeta, que hacen un foro espectacular, y aprovecho de aquí de promocionarlo. Invitan a los constituyentes, les preguntan, hacen toda una puesta en escena, y que también es transmitido por 3 puntos los sábados también, así que para que también se sumen a ese proceso, y que es mucho más
estéticamente más entretenido que ver un tipo aquí encerrado en un sub como yo, así que los invito ahí al aire libre, que es algo súper interesante y que también invita al debate, sobre todo en este proceso que es tan importante conversar y dialogar qué es lo que se nos viene. Yo les quería preguntar algo que hablamos en el foro que tuvimos el sábado, que es vivienda, que es tan importante en nuestra comuna. Nosotros tenemos movimientos de comité de ayudados muy potentes en La Hormiga, en La Faena, aquí en el Esperanza Andina, y queremos que nos puedan contar cuál es su perspectiva respecto a la vivienda. Yo sé que Tomás tiene un tema con eso, y también te quería preguntar eso a ti, Cote, ¿cómo se aborda la vivienda, la Constitución? ¿Se garantiza como derecho? ¿Se facilita la posibilidad, los mecanismos para que la gente pueda obtener una casa? ¿Cuál es tu posición al respecto, Cote? Yo creo que hay una larga historia, obviamente, sobre el tema de la vivienda, y el siglo XX particularmente fue un siglo en un Chile mucho más pobre del que tenemos hoy, donde se avanzó, ¿verdad?, por garantizar el derecho a la vivienda. Se construyeron viviendas sociales de muy buena calidad. Pensemos, por ejemplo, en la Unidad Portales, ¿verdad? Pero sin embargo, también había muchos conflictos que llevan a esta preocupación por la vivienda, que obviamente tenía que ver con la desregularización, que hoy día nos resuena muchísimo también. En 1925 hay una huelga muy importante de arrendatarios, ¿verdad?, que pelearon para que el Estado pudiera mediar entre quienes arrendaban y los propietarios, porque se daban muchas injusticias, ¿no?, y mucho abuso en ese espacio. Y sin embargo, ese largo trabajo por el derecho a la vivienda desaparece en la Constitución del 80, y yo pienso que debe ser un derecho garantizado, porque al igual que la salud y la educación, porque uno de los problemas que tenemos en Chile es que absolutamente todo depende de cuánto dinero tienes, ¿no? Es un estrés permanente, porque quedarse sin trabajo implica que te quedas sin nada. Y en ese sentido creo que tenemos que avanzar a garantizar ese derecho en la Constitución, para que al mismo tiempo se empiece a pensar, y ahí está también lo complejo, en cómo vamos a proceder, ¿verdad?, para poder garantizar ese derecho. ¿Dónde vamos a partir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque obviamente, y esto hay que decirlo muy claro, no porque esté en la Constitución al día siguiente todos van a tener una vivienda, sino que va a ser un proceso que va a tener que trabajar el Estado, ¿verdad?, en conjunto con los privados, no tengo ninguna duda de eso, para permitir que las personas puedan acceder a una vivienda digna, ¿verdad?, a una vivienda que cumpla también ciertos cánones de calidad, y a la vez hay que extenderlo, porque uno de los problemas comunes que hemos tenido en nuestra historia, que las viviendas sociales se construían en la periferia de la ciudad, ¿no?, en lugares sin servicio, en lugares sin parques, en lugares donde te demorabas 3 horas llegar a tu trabajo, en lugares bastante inhóspitos en cuanto a su entorno. Entonces yo creo que tenemos la posibilidad de dar un paso más y pensar la vivienda, pero no pensarla como solamente la casa, sino también pensarla como tu vida, digamos, depende de también el entorno en el que te mueve, el que se llama el derecho a la ciudad. Y yo creo que eso también hay que impulsarlo con fuerza en la Constitución en un primer lugar, pero también e inmediatamente en las políticas públicas, para poder, ¿verdad?, efectivamente garantizar ese derecho y no repetir esos errores, ¿verdad?, tan comunes del pasado. Este es un temón, y yo, bueno, permitiendo lo que pude escuchar el sábado, Tomás, y tú también tienes toda una cuestión que es como, porque al final la vivienda es la carencia de la vivienda o la segregación inmobiliaria que se produjo en Chile en los 90,
nos trajo un montón de problemas, como por ejemplo lo que es el narcotráfico, que se potenció precisamente en las políticas, y tú tenés todo un tema con eso. Y también quiero como que nos podáis como iluminar y explicar cuál es precisamente lo que tú estáis como que tenéis perspectiva del proceso constituyente relacionado con el tema de vivienda. Por favor, Tomás. Sí, Pancho, muchas gracias, me encanta el tema, perdón, ahí lo conecté, me está quedando sin pila. Mira, mi concepto que va más allá de la vivienda, sino que yo establezco que cada chileno o chilena debiera tener igual acceso, yo por lo menos pongo 9 bienes públicos. ¿Y qué significa igual acceso? Es que independiente de tu capacidad de pago, tú puedas acceder a este bien público de calidad. Y ahí está educación, está salud, está vivienda, está pensiones, está medio ambiente, está agua y está ciudad también. Y deja de decirte desde dónde hablo. Yo soy ingeniero civil en transporte y transporte ve mucho la ciudad. Al mismo tiempo llevo 16 años trabajando en educación, recorriendo literalmente todo Chile, desde Arica a Magallanes. Y veo que el problema en educación es el mismo que el problema de la vivienda, el mismo problema en la salud, el mismo problema en las áreas verdes, etc. Que es que por mucho que esté en la Constitución como un derecho, la vivienda no está en la 80, pero educación sí, salud sí, medio ambiente también. Igual no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Porque las soluciones del pasado no son, en el fondo, no abordan bien los problemas del futuro. Efectivamente, Chile tuvo una política expansiva de vivienda. Yo concuerdo con la Coté, era más vivienda que urbanismo, de urbanismo nada. Pero era una política basada en un voucher a la demanda. Entonces la gente que postulaba al ministerio se ganaba un voucher y le pagaban un porcentaje de la casa donde una constructora podía pagar esa casa, lo cual en el fondo significaba que se iban a la periferia de la ciudad. Y si una comunidad estaba en Peñalolén, por ejemplo, tenía su barrio, tenía sus redes, tenía su trabajo cerca y lo mandaban a Maipú, yo no sé si le estaban ayudando, quizá incluso lo estaban perjudicando. Entonces, habiendo entendido que en estos 30 años la política tuvo muchas cosas buenas, en lo que queda, yo creo que esa política está obsoleta. Está obsoleta porque ese porcentaje de vivienda, de gente que hoy día no tiene vivienda, hay que salir a buscarlo mucho más agresivamente en el buen sentido. O sea, no podemos esperar a que postule a un subsidio, sino que tenemos que ir, conocer mejor el problema y no darle una solución única, que es el voucher, en el fondo, para que le hagan la vivienda social en la periferia de la ciudad. Hay gente que quiere quedarse ahí y eso significa densificar. Hay gente que quiere, por ejemplo, hay muchas familias llegadas que no quieren salir de donde están. Y lo que hay que hacer ahí es poder cambiar los planes reguladores y poder densificar. Hay gente que quiere, no quiere comprarse, sino que quiere arrendar, por ejemplo. Hay gente que quiere efectivamente tener una casa propia, pero no toda la casa, sino que la mitad, y es una vivienda dinámica en el fondo, sin deuda. Entonces, esas soluciones hoy día son más complejas porque son mucho más diversas. Son soluciones que no son únicas para todas las familias, en todas las situaciones, acordémonos de Arica hasta Punta Arenas, y por ende ahí es donde el Estado tiene que ser mucho más, no solamente responsable, sino que agresivo en salir a buscar a esa familia, entender cuál es el problema y de ahí ofrecerle una solución. Y esa solución, insisto, puede ser diversa. O sea, ya te mencioné 4 casos, debían ser varios, pero donde no opere esta lógica del voucher con la empresa construyendo esa casa donde hayan terrenos baratos para que por esa plata haya un mínimo en el fondo de rentabilidad, sino que yo sí creo que es momento de que el Estado se haga responsable agresivamente saliendo a buscar eso y en las soluciones alternativas y por qué no un abanico de también actores tanto privados como ONG como el Estado. Y aquí lo digo sin tapujos porque hay como palabras ciertas tabú en los bienes sociales. Eso incluso permitiría competir entre empresas, por ejemplo, quién hace la mejor solución con ONG, incluso con el Estado. Y el proveer bienes públicos de calidad,
uno puede optar por modelos de competencia entre privados o de colaboración, dependiendo del contexto, dependiendo del problema. Yo la frase que me encanta es conocer el problema antes de hacer la solución. Y hoy día el Estado opera con una solución igual para todos. Es lo mismo vivienda, es lo mismo salud, es lo mismo educación, y hoy día Chile no necesita soluciones del siglo XX para problemas del siglo XXI. Eso es lo que está pasando. Y tenemos que innovar en ese sentido, y lo hablamos harto, Francisco, el sábado, que al final el meollo del asunto en todos estos bienes públicos, que en teoría son derechos, pero al final no se cumplen, tiene que ver con la arquitectura del Estado. Tenemos que repensar el Estado, darle esa responsabilidad, pero una responsabilidad real. No nos podemos demorar 15 años, 20 años en hablar de pensiones y para ponernos de acuerdo. Tiene que ser mucho más con un sentido de urgencia real, como hoy día está la gente, pero al mismo tiempo mucho más innovador, inteligente y flexible en el momento de encontrar soluciones. Yo ocupo 5 palabras que las estoy repitiendo como chino, porque creo que es importante meterla en la cabeza, que es responsabilidad, que es estructura, que es incentivo del Estado, flexibilidad para poder tener distintas soluciones, y lo que llamamos la no captura. La no captura por grupos pequeños, en el fondo, cualquiera de estos sean, pueden ser empresarios, pueden ser gremios, pueden ser partidos políticos, en el fondo, estos ministerios o grupos que están lidiando con un bien público de calidad. Es interesante eso, porque yo cuando nos encontramos el sábado, eso me llamó la atención, que es reestructurar el Estado. Y aquí le doy el pase a Cote. Si esto es siempre como tomo algo, voy a darle el pase al siguiente invitado, pero eso, como tenemos el caso de constituciones que son una lista de supermercados y mucha gente dice, oye, no se cumple ningún derecho. Entonces, ese enfoque como de, no se trata de tener una lista de supermercados de derechos, sino que la Constitución opere de tal forma que le permita al Estado solucionar esos problemas, es un enfoque de a la gente, a los vecinos de Peñalolén, nos cuesta a veces poder como indexarlo, porque a veces se cree que porque está en la Constitución eso se va a producir, y eso no es así si el Estado no tiene herramientas. En tu caso, Cote, ¿cómo crees que se logra estructurar la institucionalidad de la Constitución para que precisamente tenga capacidad y efectividad, como dice Tomás, en poder llegar a problemas de vivienda, en poder llegar al problema de los remedios, de la educación, que son como los problemas que la gente siempre los tiene como los 4 temas, junto con seguridad, como más importantes, que le abrevian más? Sí, yo creo que en primera instancia hay que crear, ¿verdad?, una constitución que sistémicamente tenga sentido y que en el fondo permita, ¿verdad?, destrabar ciertos problemas o ciertas contradicciones que hoy día podemos apreciar en la del 80. Como bien decía Tomás, la Constitución del 80 te asegura, ¿verdad?, el acceso a la educación, pero pone en primer lugar más bien en la propiedad privada y la elección, ¿verdad? La idea de tú puedes elegir la educación, pero sabemos que podemos elegir cumpliendo antes en el fondo, ¿cómo se dice? O sea, cumpliendo si tenemos, ¿verdad?, la cantidad de dinero suficiente para efectivamente tomar esa decisión. Y en ese sentido, yo creo que la Constitución va a tener que preguntarse, y para eso es una Constitución, cuál o cómo vamos a desarrollar, ¿verdad?, una nueva relación entre los ciudadanos y el Estado. Y en ese sentido, y si vemos lo que está pasando en todo el mundo, la democracia representativa está en crisis. La antigua, ¿verdad?, democracia liberal está en crisis. ¿Por qué? Porque pasa justamente esto. Las personas tienen un punto de vista, tienen muchos puntos de vista, distintos problemas, cada vez con mayor, digamos, diversidad, pero sin embargo las instituciones políticas son incapaces de tomarlo, ¿verdad? ¿Y por qué son incapaces de tomarlo? Porque no hay participación, por ejemplo, efectiva. La democracia, como decía el filósofo Jürgen Habermas, se compone de 3 elementos:
que es la representación, por cierto, la deliberación y la participación, pero nos hemos quedado solo en la primera. Entonces, en ese sentido, yo creo que un tema fundamental para poder hacer que esta Constitución hable con las políticas públicas y hable con la ciudadanía de manera constante va a ser integrando mecanismos de participación efectiva, ¿verdad? Vinculantes. Pongo ejemplo, cabildos, ¿verdad? Plebiscito, incluso iniciativa popular de ley, bien regulada, por cierto. Pero ¿por qué eso es importante? Porque uno puede solucionar justamente la crisis de representatividad que tenemos hoy en el mundo. Dos, las instituciones van a poder percibir rápidamente las diversas miradas que va a tener la ciudadanía, ¿verdad? En distintos territorios, en distintos lugares, en distintas posiciones incluso, y va a poder generar un trabajo, dígase, en conjunto, donde la democracia no va a estar dirigida por unos pocos, sino que se va a abrir a una democracia más directa, que yo creo que es el gran desafío del siglo XXI, que es un siglo justamente, ahora que tenemos redes sociales, donde se está buscando cada vez más horizontalidad, por ejemplo, y se está cambiando los modelos, tanto los modelos políticos como los modelos empresariales también, a una forma más colaborativa de trabajo. Entonces yo creo que ese mundo, ¿verdad?, tiene obviamente que conversar con las instituciones políticas, ¿verdad? Porque si no, claro, como decía Tomás, nos podemos quedar en el pasado y podemos incluso y peligrosamente ser incapaces como instituciones de enfrentar todas las problemáticas que tenemos hoy y las problemáticas del futuro que muchas de ellas quizá hoy día ni siquiera las imaginamos. Una pregunta que aquí nos llega del público que estaba viendo, que es que va en relación a lo que señalaba precisamente, cómo se reestructura el Estado, y una pregunta muy interesante, porque hay como ciertas dudas del público respecto de cómo se financian aquellos derechos. Nos dice aquí un auditor, cómo se financian aquellos derechos que se buscan consagrar, más impuestos, retribución del gasto público, cuáles son los puntos de acuerdo que se pueden alcanzar con los 2/3. Tomás, si es que nos puedes, como tú que tienes toda en el fondo de perspectiva respecto a la reestructuración del Estado para poder conseguir esos derechos. Sí, muy buena pregunta. O sea, estos derechos se tienen que financiar. ¿Me escuchan o no? Sí. Sí, te escuchamos, claro. Dale. Estos derechos obviamente se tienen que financiar. Y hoy día yo veo que hay tres problemas para eso. Uno diría que... parece que... No, te escuchamos muy bien. Que me escuchen. Hoy día las tasas positivas en Chile son altas, no son bajas. Sin embargo, el Estado recauda mucho menos de lo que recauda un país desarrollado. Entonces, ¿cuál es la explicación de algo tan aparentemente que está mal, verdad? Es que la tasa de evasión en Chile es muy grande. Se paga mucho impuesto en Chile y por eso el Estado no recauda todo lo que debiera recaudar. Sin embargo, Chile, con su impuesto, reduce en 0,6 el coeficiente de desigualdad. Un país desarrollado lo reduce en 2 puntos porcentuales. O sea, Chile es 3 veces más ineficiente. Y por un lado, recolectamos menos, no por tasa, sino que por evasión. Por dos, con lo que recolectamos somos muy ineficientes. Y tres, yo ahí quiero entrar con fuerza al principio del libre acceso. Hoy día lo que se piensa es la gratuidad, y yo creo que en la gratuidad es muy sencillo darse cuenta que si tenemos 9 bienes públicos, no vamos a poder tener los 9 en el fondo para todos de calidad. El libre acceso es distinto porque tú pagas en base a tu capacidad de pago. Yo estoy de acuerdo con la COTE. En el fondo, no puede ser tu capacidad de pago el que te dé el acceso a este bien público. Entonces, por ejemplo, para que sea fácil de entender, el CAE famoso. El CAE famoso
endeudó a muchas familias a más no poder. Gente esperanzada por tener un título universitario quedó con un título que quizás no valía tanto, quizás ni siquiera sin trabajo, endeudado hasta las masas. Entonces, ¿qué sería libre acceso para educación terciaria? Sería que tú, por ejemplo, pagues un porcentaje de tu sueldo por, llámese, 10 años. Imagínate que pagues el 5% por 10 años. Si ganas 0, pagas 0. Si ganas poco, pagas el 5%. Y si alguien estudia, no sé, medicina y tiene un tremendo sueldo, que pague eso. Pero es importante entender de que el libre acceso para no solamente educación, estoy hablando de salud, estoy hablando de vivienda, estoy hablando de agua, estoy hablando de pensiones, estoy hablando de trabajo, estoy hablando de medio ambiente, tenemos que tener la manera de financiarlo. Y también, deja decirlo desde mi grupo de interés, que son los estudiantes de los colegios de mayor necesidad, la gratuidad universitaria, yo siempre me opuse a eso, porque no le llega a mi grupo de estudiantes. Mi grupo de estudiantes no sabe leer, no sabe escribir. No llega a educación terciaria, ni a un IP, ni a un CFT, ni a una universidad. Entonces, por eso tenemos que tener, en el fondo, ese concepto de equidad, no solamente en el fondo para los que marchan, que está muy bien. A mí me encanta esa fuerza joven que corre la barrera, pero hay que ver todo y financiar no solamente educación, hay que financiar, como digo, yo ahí tengo la lista de 9 bienes públicos de calidad para todo chileno y chilena, independiente de su capacidad de pago y de su origen. Bueno, la misma pregunta, Cote, de nuestro radio oyente, que es cómo financiar esos derechos, si se consagra con más impuestos. Creo que ahora hay un proyecto de los super ricos en el Congreso, hay redistribución del gasto público, eso siempre genera fricciones en ciertos sectores de la izquierda particularmente, y cuáles se podrían alcanzar con los 2 tercios, porque claro, está la pregunta de hay una premura, la gente está muy endeudada, necesita una ayuda para poder mantener dándole a la bicicleta, y cómo se logra eso sin que estemos ahí, sin que el FMI no esté, o el FMI no esté golpeando la puerta 10 años más adelante o 5 años más adelante. Sí, yo estoy bien de acuerdo en lo que ha dicho Tomás. Creo que acá el principio que nos tiene que guiar es el principio de la solidaridad. Porque hoy día estamos viendo una sociedad que es básicamente cada uno se rasca con sus propias uñas, lo que obviamente genera desigualdad, da también la concentración de riqueza que hay en Chile y la calidad del mercado laboral, ¿verdad? Que en general los sueldos son bajos. Y en ese sentido yo estoy súper de acuerdo en que un tema principal que tiene que cruzar, ¿verdad?, la Constitución va a ser el tema de la solidaridad, de cómo generamos, ¿verdad?, una sociedad donde los que más tienen, ¿verdad?, aporten más para financiar esos derechos sociales, siguiendo también los principios de los derechos humanos. Y por otro lado, y también muy de acuerdo, hacer que la tributación sea más efectiva, ¿verdad? Poder que el Estado en el fondo reciba finalmente esos impuestos y que no se vayan quién sabe dónde, alguna isla Caimán, ¿verdad? O simplemente no aparezcan. Y eso tiene una mirada en absolutamente todos los derechos. Y también estoy súper de acuerdo con lo que dijo Tomás, de que no podemos sectorizar ciertos principios, ¿verdad?, cuando sabemos que la desigualdad comienza cuando eres básicamente un niño o una niña, ¿verdad? Ya en kinder, si tú tomas a distintos niños, ¿verdad?, de distintos sectores del país, en distintos colegios, ya va a haber una desigualdad que tiene que ver, por cierto, con el capital cultural de los padres, con en el fondo la educación o el tiempo incluso que los padres pudieron estar contigo de niño, un montón de elementos que tienen que ser considerados y que tiene que tener una perspectiva que va justamente incluso más allá del acceso.
porque tú puedes tener acceso, pero llegaste tarde. ¿Y qué es lo que pasa mucho, por ejemplo, en las universidades? Con estudiantes, y ahí Tomás sabe muchísimo más que yo, con estudiantes que en el fondo logran entrar a la universidad, pero desertan porque toda su educación anterior fue totalmente insuficiente, ¿verdad?, para poder en el fondo tener un paso por la universidad exitoso y que logres terminarla. Y ahí también se ve la injusticia que existen de acuerdo, digamos, finalmente al dinero de tus padres y a la educación que recibiste. Entonces yo creo que la mirada tiene que ser, y lo vuelvo a repetir, mirando el sistema completo, porque obviamente educación conversa con vivienda, vivienda conversa con salud, y todo está relacionado y todo impacta directamente en tu vida. Entonces tenemos que tomar esto como un sistema, ¿verdad?, como una manera de garantizar que las personas tengan un piso para poder realizar sus proyectos de vida, ¿verdad? Y eso va a ser fundamental para generar, ¿verdad?, una sociedad que obviamente sea más libre y sea más autónoma, y a la vez obviamente pueda ser más diversa y que la gente realmente tenga oportunidades de decisión y oportunidades para vivir una vida dignamente sin el miedo permanente, no solo a no llegar a fin de mes, sino que todas las puertas se te cierren. Muy, deja ocupar la palabra lindo esto, porque con la Coté no nos conocíamos, y quizás estamos en listas distintas, pero hay muchas cosas comunes. O sea, yo, por ejemplo, quiero rescatar lo que la Coté dice de una nueva forma de relacionarnos. Coté, yo en mi manifiesto hablo de que justamente tiene que ver con el origen del trato. El trato es quizás la desigualdad más grande, y tú perteneces al nuevo trato. Y lo segundo que tú dijiste es que tiene que ver con el bien común. Y para mí, sorpresa, ustedes saben que en la Constitución del 80, en el artículo 1, de los primeros, creo que el inciso 3, habla de que el fin del Estado es el bien común. Y yo no había escuchado eso, pero no sé, nunca. Y hubo un libro que estuvo muy de moda la semana pasada por un artículo de La Tercera, de Michael Sandel, de La tiranía del mérito, que habla justamente de qué pasó con el bien común. Y algo así, una historia entretenida, es que él analiza todos los discursos de los presidentes de Estados Unidos, desde Reagan hasta Obama, y muestra cómo la palabra bien común fue cada vez apareciendo menos. Insólitamente, donde el presidente que menos lo dijo fue Obama. Entonces, algo pasa en nuestra cultura, de que somos una cultura muy individualista. Estoy hablando de la cultura occidental, Estados Unidos, Chile también, una cultura muy individualista, donde en el fondo el bien común ha dejado de ser tema de debate, tema de discusión. Yo no sé cuál es el punto óptimo, y para eso está la Convención Constitucional, y eso es lo que tenemos que conversar. Pero qué lindo sería que esa sea la pregunta, en el fondo, que mueva todo esto. La pregunta son cuáles son derechos, y yo quiero decir derechamente esa es una mala pregunta, porque no considera finalmente el cómo llegar a esos derechos, donde está lo más difícil, que el Estado. Pero ¿qué pasa si ponemos el bien común, la realización de toda persona en materia física, material, espiritual, y de la comunidad? La palabra comunidad es fundamental, y tenemos que reconocer que no sabemos vivir en comunidad, no sabemos vivir con alguien que piensa distinto a mí, no sabemos conversar con alguien que tiene otros valores, y ese es el proceso constituyente que ya partió, y eso es lo que me tiene tan entusiasmado. Interesante la pregunta eso, porque a veces no sabe cuál es la línea, porque hay gente que vive en una sociedad occidentalizada, que atesora mucho su individualidad, pero eso también va en contra de lo que entendemos como la libertad positiva, la libertad de poder articularnos políticamente y poder seguir fines comunes, una discusión tremenda. Nosotros tenemos un equipo de producción que es profundamente politizado, y les van a hacer preguntas políticas, me pidieron especialmente que se la hicieran. Oye, deja hacer una antes que nos tiren a los leones. Conté el sábado, y creo que es muy lindo, que es la vida de Humboldt. Humboldt fue un
científico que vivió, en el fondo, entre finales del siglo XVIII e inicio del XIX, y él fue un loco para la época porque dijo que la naturaleza estaba interconectada. Y nadie le creyó, y 200 años después, más de 200 años después, hoy día nos damos cuenta que cuando se queman árboles en China, le afecta aquí a pingüinos por el sistema Magallanes. Y yo quiero tomar esa analogía para decir, ¿y ustedes creen de verdad que los seres humanos no estamos intrínsecamente relacionados? Si la naturaleza está, ¿por qué nosotros no? Y mi planteamiento es que nosotros sí estamos intrínsecamente relacionados, que aunque no lo veamos, aunque quizás no se manifieste en el corto plazo, sí nos debemos lo uno a lo otro. Y ese nosotros que tenemos que construir es algo que esta convención, y de nuevo, no son los 155, son todas estas discusiones que están hoy día, ni la Cote ni yo sabemos si vamos a salir o no. Pero lo potente son justamente estas conversaciones que a mí me tiene tremendamente entusiasmado. Oye, aquí casi me estoy quedando sin luz y no me puedo parar a vender, es terrible. Pero bueno, le hago las preguntas a nuestra producción ahí, muchos cariños a Juan, a la Domi, ahí a David, a Mario que nos apoyan día a día para llevar este programa adelante, bueno, y también a la producción de la radio, a Emilio, al Pelón, un saludo gigante. Bueno, les quería hacer estas preguntas que se mueren de ganas de hacer nuestra producción. Antes queremos recordar que nos pueden mandar preguntas al más 569 61317 648. Bueno, pregunta para la Cote Cumplido, ya que finalizó Tomás. Dicen, ¿por qué te saliste del FA? ¿Y qué te motivó tu salida del Frente Amplio, por favor? O sea, no me salí yo, se salió el partido. Y eso tiene que ver con una decisión de la que yo estoy de acuerdo, por supuesto, que tenía que ver con un poco lo que hablaba Tomás, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a un proceso constituyente? Y a nuestro parecer, el Frente Amplio no quiso hacer una lista, ¿verdad?, unida con todos quienes podemos representar a la centroizquierda. ¿Y por qué no les llamaba la atención? Porque se consideraban algo distintos, nosotros somos distintos, que es lo que se llama, ¿verdad?, la polémica identitaria. Nosotros tenemos una identidad distinta, por lo tanto, esta alianza no nos convoca. Y eso tiene sentido, yo creo, cuando estás peleando un escaño en el Congreso, por ejemplo, donde es importante que haya diversidad de opiniones, donde es importante también representar puntos de vista muy distintos, pero la Convención Constitucional y quienes participemos ahí, creo que no tienen que ser personas que solo vayan a defender su punto de vista. Yo creo que tienen que ser personas que, por cierto, tengan puntos de vista, pero que aprovechen la instancia para cuestionarlos o para robustecerlos y para disputarlos. Pero las tres cosas, ¿no? Porque esto no puede ser una revancha a la Constitución del 80 y no puede ser una disputa meramente ideológica. Yo creo que es una construcción. Y en ese sentido, y por esta reflexión, al Partido Liberal le hizo más sentido buscar la unidad, ¿verdad?, de la centroizquierda. No hizo sentido también abrir nuestros cupos y que no fueran solo militantes, sino que en su mayoría fueran independientes, que obviamente conversaran con nuestros principios de liberal e igualitario. Y porque el desafío es un desafío gigantesco, porque es nuevo en nuestra historia, ¿verdad? Y porque es una oportunidad única, que quizás no se vuelva a repetir. Y yo creo que esa salida fue tratar de ser lo más responsables, no con nosotros como partido, sino con el país, con la historia y con este proceso
constituyente. Ahora la pregunta dirigida de nuestro equipo de producción a Tomás. Dicen, a Tomás Recal, ¿por qué ir de independiente? No con un partido de centro o de centro izquierda. ¿Por qué independiente? Esa es la pregunta. Muy concisa. Sí, tengo dos razones, una razón egoísta y una razón un poquito más de peso. La razón egoísta es que yo quiero volver a enseñar Chile. Yo no me quiero dedicar a la política partidista y no puedo trabajar en enseñar Chile si es que me meto en un partido por muy cupo independiente, no puedo. Esa es mi razón egoísta y mi razón, a mi juicio, más potente es que yo no quiero perder la autoridad informal del terreno. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir la Coté. Y esto se trata el objetivo no es ser distinto, es poder conversar siendo distinto, el poder dialogar, el poder construir un nosotros, a pesar de que somos distintos, valoricemos la diferencia, celebremos que somos distintos, no es algo malo. Y yo, en el fondo, quiero pertenezco a una lista que es de centro izquierda a centro derecha. No es cualquier lista, hay un ideario ahí, pero no quise ir con los partidos. Yo me tiré como candidato cuando eran 6.000 firmas, cuando eran 6.000 firmas ante notario. Y me tiré candidato muy consciente de que ir con un partido significaba cierta, se podría decir, compromiso que me podían sacar de tener el diálogo que quería tener. No juzgo a los independientes que se fueron con partido, está bien, pero yo sentí que iba a ser más importante y mejor mi aporte desde la independencia, desde quien soy, que desde un partido que hoy día me di cuenta que ofrecen dan hartas lucas para el financiamiento basal de la campaña de gigantes. y eso no está bien, eso no está bien. No lo digo polemizando, pero creo yo en los partidos, creo en la política, no soy de los que dicen los partidos son malos, nosotros los independientes somos los mejores, son mentiras, está lleno de desastres en el ámbito independiente también. Pero mi fin último es contribuir a esa constitución, para ese diálogo que dice la Coté, para conversar, para reimaginarnos el país, y quiero ir lo más parecido a quien soy y no con ningún otro compromiso. Bueno, ya estamos llegando al final del programa Pati Pelado, día miércoles constituyente. Siempre les pedimos a nuestros candidatos unas palabras al cierre, pero para que puedan pensar sus palabras, hacerle una pregunta súper rápida. ¿Tienen pensado su candidato presidencial o todavía muy pronto? Ahí que Cote parta y después el Tomás. Por cierto que todavía es muy pronto, por cierto, pero los que están, me llama mucho la atención la candidatura de Paula Narváez. Tengo que escucharla más, por supuesto, y ver qué se puede y qué va a construir desde ahí. Y bueno, para mis palabras, yo en realidad quería agradecerte a ti la invitación, a Tomás por el diálogo. Creo que ese justamente debe ser el espíritu de la convención y llamar a pensar también como esta constitución para hacer algo distinto a las que hemos tenido, y ahí el foco va a estar puesto en cómo podemos generar una constitución que busque integrar, que busque a esos otros que siempre estuvieron excluidos, ¿verdad?, de la política y de las decisiones, y que permitamos, ¿verdad?, construir un país donde la democracia se viva todos los días y la democracia no sea solo este acto de votar cada 4 años. Yo creo que eso va a ser muy importante, no solo para nuestro país, sino también porque podemos ser un ejemplo para el mundo, a raíz también de que va a ser la primera constitución paritaria, debe mostrar que se puede ser diverso y a la vez se puede avanzar en causa valorando distintos puntos de vista.
Tomás, si tienes pensado algún candidato presidencial, es muy pronto y bueno, tus palabras al cierre. Sí, sin duda uno lee todo, piensa y busca representarse con uno o una, pero yo sigo trabajando en Chile, como dije antes, y dentro de mi rol, dentro de mi trabajo, no corresponde que yo me manifieste con una candidatura, porque algo que hemos tratado de hacer en Enseñar Chile por estos 12 años es que sea un espacio diverso. Tenemos miles de problemas, muchas veces nos hemos equivocado, pero si hay algo que valoro es justamente buscar en diversidad ese propósito mayor, porque valorizamos esa diversidad. Tenemos punto de vista súper claro, no es que no tengamos opinión, tenemos opinión, pero en el fondo creemos que juntos somos más. Y me voy, palabra de cierre, me voy muy esperanzado de esta conversación porque creo que reflejó justamente eso. Con la COTE estamos en distintas listas. Lamentablemente la COTE no la conocía, entre comillas, en persona, pero me encantaría tener este espíritu, si salimos elegidos y si no también, ¿verdad? Este espíritu en la democracia en Chile. Eso es lo que me llevo. Juntos llegamos más lejos. Uno solo llega rápido, pero uno juntos llegamos más lejos. Y esta convención es una gran oportunidad de construir un nosotros. Un nosotros que se estaba destruyendo por varias razones. Y es una gran oportunidad para volver a hablar de nosotros. Y yo creo que esta conversación, aunque sea cortita y obviamente no hablamos de todo, de cierta manera sí reflejó eso, por lo cual me voy muy agradecido y honrado de haber participado y conversado con ustedes dos. Perfecto. Bueno, aquí estamos terminando ya, aquí en Radio 3 Puntos, yo calculando mal y no he prendido la luz y estoy quedándome aquí como en los cuentos de la crista, pero nos despedimos. Otro miércoles más de Constituyente, les damos un agradecimiento tremendo porque nosotros sabemos lo tremendo, lo ocupado que son las candidaturas a María José Cumplido, a Tomás Recal, por tomarse una horita para conversar con nosotros, los vecinos de acá, de vecinas y vecinos de Peñalolén. Muchas gracias, María José Cumplido, muchas gracias, Tomás. Ojalá vernos también ahí en terreno, ahí conversando en algún momento. Que estén bien. Muchas gracias, que estén bien. Chao. Igual. Chao.